¿Cómo están, amados hermanos? Hace ya un buen tiempo que no subía ningún video en las redes sociales y bueno, me pareció pertinente hoy día, no sé si es decir, retomar una vez más eh, esta, esta serie de reflexiones que estaba haciendo y compartiendo con ustedes. Pero eh, eh, voy a procurar hacerlo, digamos, de manera más continua, simplemente por el anhelo de poder ayudar, edificar y conversar de aquellas cosas que son importantes eh, para nosotros los creyentes y testificar también a aquellos que no conocen al Señor que le puedan conocer, que puedan acercarse a Dios, sabiendo que el Dios al cual servimos es un Dios amoroso, es un Dios justo, es un Dios bueno, un Dios que está en busca de aquel que está necesitado y que está lejos. Nuestras convicciones, lo que nosotros creemos, eh, claramente están basadas en la palabra de Dios. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta y muchas de las cosas que nosotros encontramos en la palabra de Dios, muchas de nuestras vivencias y experiencias están ahí en el libro de los Hechos, especialmente donde lo que la iglesia del primer siglo vivió eh, es lo que nosotros hemos vivido y hemos experimentado a lo largo de los años que hemos servido al Señor. Algunos han servido al Señor por mucho tiempo y otros están comenzando, pero allí en la palabra de Dios está nuestra regla de fe y conducta. De allí sacamos, de la Biblia sacamos para nosotros los principios, las verdades, todo aquello que vivimos a diario, lo que creemos respecto a la vida personal, lo que creemos respecto a Dios, lo que creemos respecto al trabajo, respecto al estudio, respecto a la familia. Todo eso lo extraemos de la palabra de Dios. Son aquellas cosas que Dios dejó establecidas para aquellos que creen, para aquellos que le siguen, para aquellos que son sus discípulos. Y con satisfacción podemos decir que hemos encontrado verdadera vida en la palabra de Dios, en Cristo Jesús hemos encontrado verdadera vida. Nuestro corazón se ha llenado, ha quedado satisfecho desde el momento en que el Señor Jesucristo vino a nuestra vida. Podemos testificar que muchos de nosotros vagamos a veces no literalmente, aunque algunos sí, vagamos en el mundo, pero muchas veces vagamos en el mundo de las ideas, en el mundo de los problemas, vagamos en un mundo lleno de insatisfacción, lleno de temor. Pero un día apareció Jesús en nuestra vida, alguien nos habló la palabra, alguien abrió las escrituras delante de nosotros y nos dijo, así dice el Señor. Y esa lumbrera, esa luz que es la palabra de Dios, iluminó primeramente lo más profundo de nuestro ser, tocó nuestro espíritu, tocó nuestra alma, y entonces se dio esa transformación que se ve en lo exterior. Así es como nosotros explicamos nuestro cambio de vida, nuestra transformación. Algo pasó dentro de nosotros que repercute necesariamente en lo exterior. No es un discurso aprendido, no es una clase aprendida, es una experiencia vivida, es una experiencia en la cual entramos por la misericordia de Dios, porque nosotros no le buscábamos, Él nos buscaba a nosotros y nos encontró y nos atrajo, nos sedujo, como dice el profeta, con cuerdas de amor,
y aquí estamos y le servimos y le amamos y seguimos sus caminos y aplicamos las verdades bíblicas a nuestro quehacer diario. Lo que yo observo, y permítame expresar esta idea personal, pero creo tener fundamentos en la palabra de Dios. Lo que yo observo hoy día es que muchas veces cometemos un error, y ese error consiste en tratar de extraer de una persona que no conoce al Señor verdades o principios que solamente pueden manifestarse en aquellos que tienen una relación personal con Cristo Jesús. Queremos que la gente viva ética, moral y espiritualmente como cristianos, no siendo cristianos. Y a veces hasta le exigimos que tengan cierto comportamiento o que tengan ciertas ideas que sean las que nosotros tenemos. Pero, sin embargo, nosotros debemos entender y debemos comprender que eso, de acuerdo a la palabra de Dios, no es posible. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo: mira, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Es imposible tener una visión clara acerca de lo que es la obra de Dios, lo que es el mundo espiritual, sin haber pasado por la experiencia de una transformación profunda e interna. Y luego el Señor le dice: mira, Nicodemo, no puedes entrar en el reino de Dios si no naces del agua y del Espíritu. Es decir, hay un proceso en el cual todas las personas deben pasar. No se es cristiano por ir a la iglesia, no se es cristiano por tener ciertas convicciones, se es cristiano porque hay una experiencia de vida que se llama conversión, que es ese acercamiento a Dios por causa del llamado que Él nos hace. Nos acercamos a Él nos acepta como hijos, nos da su espíritu, nos sella y nos adentra, nos introduce en el reino de Dios, porque así es como dice el apóstol Pablo, le dice a los colosenses que fuimos nosotros trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice el apóstol Pablo en Efesios. Estábamos lejos de Dios, lejos de los pactos, lejos de las promesas, lejos de la ciudadanía, no teníamos nada. Sin embargo, por su gracia, el Señor nos hizo salvos, y es un don, un regalo que Dios entregó a través de Jesucristo. Y hoy día podemos gozar de las bendiciones del reino de Dios, podemos gozar de lo que el reino de Dios nos ofrece a través de su palabra. Pero nos equivocamos cuando nosotros queremos exigir que una persona que no ha sido redimida, que no ha sido transformada en su alma, en su espíritu, se comporte como un redimido, se comporte como un hijo de Dios, que tenga pensamientos, que tenga moral y ética como lo deben tener los hijos de Dios, basados en los principios bíblicos escriturales. Nos equivocamos cuando incluso condenamos o proferimos algún tipo de juicio contra este o aquel que dijo o hizo tal cosa, entendiendo que no hay forma de que alguien actúe con justicia sin conocer al que verdaderamente es justo, que es Jesucristo. No podemos exigir que alguien viva una vida apartada del mal sin conocer a aquel que es santo por sobre todas las cosas, que es el Señor. Entonces, lo que nosotros debemos hacer para alcanzar a las personas es predicarles el Evangelio, es hablarles de Jesucristo, es compartir la palabra, insistir en ese compartir día tras día la palabra del Señor,
para que luego nosotros podamos entonces también enseñarles los principios bíblicos, los valores bíblicos, las verdades, las convicciones que tenemos. Nosotros tenemos convicciones sacadas de la palabra de Dios, cosas que la Biblia enseña, nosotros las creemos respecto a la familia, respecto al trabajo, respecto al estudio, respecto al esparcimiento o la recreación, respecto al dinero, respecto a muchas cosas que vivimos en la vida diaria. Nos fundamentamos en lo que la Biblia dice y por eso vivimos y por eso nos guiamos. Pero no es posible que alguien que no ha sido llamado a ser parte del reino de Dios, alguien que no se le ha predicado el Evangelio y ha rendido su vida a Jesucristo, pueda entender y menos pueda vivir, porque las personas van a actuar siempre conforme a sus conveniencias, aún negando sus convicciones y negando sus principios éticos y morales. Pero una vez que llegan a Cristo, entonces a través de la palabra de Dios serán enseñados a vivir conforme a lo que Dios quiere. Amados hermanos, debemos cuidar nuestra forma de hablar o de expresarnos cuando estamos tratando de imponer ciertas conductas a personas que no tienen ninguna manera de comportarse como nosotros queremos. Prediquemos el Evangelio, anunciemos la verdad de la palabra de Dios, digamos que solo en Cristo hay verdadera vida y vamos a ver el resultado, vamos a ver a estas personas a las que queremos ver viviendo como creyentes, como hijos de Dios, haciéndolo realmente porque ahora tienen las herramientas para hacerlo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé de su gracia, que el Señor pueda bendecir nuestras vidas para que podamos nosotros entender y podamos de esa manera entonces con eficacia alcanzar a todos aquellos que hoy día no conocen al Señor. Que la paz de Jesucristo esté con ustedes, Él les bendiga. Es probable que alguno de ustedes tenga alguna idea distinta a la que yo propongo. No tengo ninguna intención de imponer nada, simplemente estoy expresando una reflexión frente a lo que yo veo y creo que es necesario entender. Si usted tiene alguna opinión distinta, puede expresarla, tiene libertad, si lo hace con respeto, si lo hace considerando que lo que estamos hablando es palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, que añada de su gracia sobre su vida día tras día. Amén.